fórmulas de vanguardia para el cuidado de la salud gastrointestinal de sus pacientes. Dexopral, dexlansoprazol de 30 y 60 miligramos para el tratamiento de hernia y hernia. Gracias a su liberación dual programada, mantiene una eficacia superior por 24 horas en el control del pH en 4. Además, no interactúa con alimentos, por lo cual se puede tomar en cualquier momento del día, mejorando así la adhesión al tratamiento. Dexopral, dexlansoprazol de 30 y 60 miligramos. Floratil, Saccharomyces boulardii CN-CMI 745, un probiótico efectivo en el tratamiento de diarrea, que reduce hasta en un día la duración de la misma y disminuye en un 50% la posibilidad de diarrea en el tercer día. Además, en conjunto con antibióticos, Floratil previene en un 51% la posibilidad de un evento diarreico por esa causa. Por ello, se recomienda el uso conjunto, para proteger el equilibrio de la microbiota intestinal de los efectos nocivos de los antibióticos. En acompañamiento de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori, Floratil cuenta con estudios que certifican la disminución de la frecuencia de efectos secundarios gastrointestinales, mejorando así la adherencia al tratamiento. Laboratorio Siegfried, cuidando la salud gastrointestinal de su paciente. Nos conoces y volvimos a seguir ayudando a miles de pacientes que nos necesitan. Junto a tu lado, seguiremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que Contumax siga siendo el aliado estratégico en el tratamiento efectivo y seguro para el estreñimiento ocasional y su sintomatología, mejorando la calidad de vida de miles de pacientes con eficacia y seguridad comprobada. Contumax, eficacia laxante y seguridad constante. El hígado es un órgano vital, responsable de numerosas y complejas funciones en nuestro organismo, y es agredido constantemente por microorganismos, alcohol, tóxicos, medicamentos, enfermedades metabólicas y otros. Haciendo uso de la nanotecnología fitosomal, Mega Labs presenta un producto ético e innovador, ProHepat. Silibina más fosfatildilcolina es una exclusiva formulación fitosomal, con el objetivo de incrementar la solubilidad, la absorción intestinal y la biodisponibilidad. ProHepat ofrece mayor absorción intestinal de la silibina. La biodisponibilidad plasmática de la silibina de ProHepat es 9.6 veces mayor que las silimarinas convencionales. ProHepat contiene silibina, el componente bioactivo mayoritario de la silimarina, con efectos antioxidante, antiinflamatorio y antifibrótico en el hígado. La dosis de ProHepat es de 1 a 2 cápsulas de gelatina blanda al día. Disponible en cajas con 14 y 28 cápsulas de gelatina blanda. ProHepat, una opción ética con nanotecnología fitosomal en pro de un hígado sano. Bueno, buenos días con todos.
siguiendo ya con el último día del 21º Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología y primer taller de especialidades afines, damos hoy paso a la sección de temas libres. Vamos a empezar con el doctor Ramiro Cuello. El tema que va a presentar es acalasia en el Ecuador. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días con todos. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Un agradecimiento especial a la Sociedad de Gastroenterología, capítulo de el ASUAI, sobre todo por haber llevado a cabo este curso virtual y ponernos en la nueva modalidad de hacer un congreso en línea. Les cuento, mi tema es de acalasia en el Ecuador. Este estudio es multicéntrico, nació de una conversación informal con las pocas personas que realizamos fisiología digestiva en el Ecuador, en el cual veíamos que la acalasia no era tan infrecuente como se reporta en muchos sitios. Y debo agradecer para este trabajo la colaboración de las personas, las doctoras Pitangá, Ríos, Jiménez, la doctora Ayala, el doctor Oleas y los posgradistas, la doctora Lara y Pilamunga de la Universidad Católica de Quito. Lo importante de este trabajo probablemente es el primer trabajo hecho en varios centros del Ecuador y ojalá pudiéramos hacer muchos más de este tipo. En cuanto a las últimas guías, definen a la acalasia esofágica como un desorden motor relativamente raro que se caracteriza por esa ausencia de la relajación inducida por la deglución y la ausencia de peristalsis a lo largo del cuerpo esofágico. La acalasia esofágica no es infrecuente en nuestro país y se debe sospechar en ella para su diagnóstico temprano. El propósito del estudio es crear una alerta entre los profesionales de la gastroenterología, considerando que la acalasia esofágica no es de aparecimiento ocasional en el Ecuador. El objetivo, contar con datos nacionales propios, hacer una caracterización epidemiológica, saber la prevalencia en nuestro país, provincias con mayor incidencia. Los datos internacionales indican que 9 de cada 100 pacientes que se someten a una manometría corresponden a en nuestro medio, en nuestro estudio multicéntrico, se encuentra que de 1.313 manometrías esofágicas realizadas entre los años 2018 y 2019, 160 fueron acalasia, es decir, 12 de cada 100. En cuanto a materiales y métodos, este es un estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico. Incluyó 1.313 pacientes sometidos a manometría esofágica de alta resolución durante los años 2018 y 2019 en el IESED del OVNI Hospital de Guayaquil, Axis Gastro del Hospital Axis de Quito, el Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito, el Servicio de Gastroenterología del Hospital Metropolitano de Quito y el Hospital José Carrasco Arteaga del IES de Cuenca. Se seleccionaron los pacientes con diagnóstico de acalasia para describir sus características epidemiológicas. Los datos obtenidos fueron de los informes de manometría de cada uno de los centros. Como todos sabemos, la clasificación de los trastornos motores de Chicago 3 por manometría corresponde a estos desórdenes de la obstrucción del flujo de salida, en los cuales la acalasia puede ser del tipo 1, 2 o 3, dependiendo si hay peristalsis, panpresurización o espasmo distal. En cuanto a los resultados, de los 1.303 estudios, 160 correspondieron a acalasia esofágica, con frecuencia porcentual de 12.18%, un 30% más frecuente que las estadísticas internacionales. Es ligeramente más frecuente en mujeres con el 58.7% y la acalasia tipo 2 es más frecuente en todos los centros con 101 pacientes en total. La tipo 1 le sigue con 52 pacientes y la tipo 3 con apenas 7 pacientes. La edad con mayor frecuencia es de 41 a 50 años, con otro pico que va entre los 61 y 70 años. El rango va desde los 15 a los 88 años. De los pacientes provenientes de 16 provincias, las que presentaron mayor número de casos son Pichincha y Guayas, seguidos por Manabí y Azuay. Este es un cuadro de barras donde podemos ver el sitio donde dice 41 a 50 años, es el grupo de mayor incidencia, seguido por los grupos de 61 y 70 y 21 a 30 años. Tomar en cuenta que este grupo de pacientes pueden presentar síntomas parecidos a enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Respecto a las 16 provincias que fueron de las que se obtuvo los datos, vemos que los de mayor prevalencia son Guayas y Pichincha, probablemente porque tenemos el mayor número de casos hechos en estas dos provincias, pero que se ve la acalasia que se presenta en 16 provincias de nuestro país. En cuanto a los porcentajes, vemos que 1/3 de los pacientes pertenecen a Guayas y a Pichincha, compartiendo un 14% entre Manabí y Azuay, y el resto de provincias con porcentajes más pequeños. En cuanto al tipo de acalasia, tenemos la acalasia tipo 2, que es la más frecuente con 101 pacientes, con un casi 70%, seguidos por la 52 pacientes con la tipo 1, 1/3 de los pacientes, y apenas 7 casos del tipo 3. Conclusión, la acalasia en nuestro medio es 1/3 más frecuente que reportes internacionales. Debemos poner más atención en el diagnóstico de pacientes de mediana edad de ambos sexos que presentan disfagia y o síntomas de reflujo, pensando en esta patología. El diagnóstico se realiza con manometría de alta resolución y la mayoría de pacientes no tienen prueba para Chagas, a lo cual en los pocos que se realizaron, la mayoría son negativos. Son idiopáticos probablemente, es una de las inquietudes que nos quedan, y saber que la mayoría de pacientes son remitidos para la prueba manométrica. En cuanto a la fisiopatología de la acalasia, diremos que este trastorno fue descrito hace más de 300 años y es la pérdida de estas fibras inhibitorias que no permiten que se abra el esfínter inferior. La fisiopatología propuesta es genética, infecciones secundarias, que probablemente es la que estamos viendo en nuestro medio, secundario a herpes, varicela, paperas o papiloma y la idiopática. En cuanto a la fisiopatología de la clase idiopática, el aumento de las poblaciones de linfocitos TCD4, TH17 y TH22 en las células periféricas y sus citoquinas son los que se encontraron en los infiltrados inflamatorios de las vías del esfínter esofágico inferior en pacientes con acalasia. Y también hay anticuerpos antiinmunitéricos predominantemente contra el antígeno PNMA2, MA2TA circulando en el suero de los pacientes con acalasia. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Hasta el próximo encuentro presencial. Muchas gracias, doctor. Muy buena la presentación. Le tengo una pregunta antes de seguir con el siguiente tema. No sé si del estudio que hicieron, los pacientes que se estudiaron ya tenían endoscopías previas. Sí, la mayoría vienen con 2, con 3 endoscopías previas, y eso es lo que llama la atención. La mayoría de pacientes no tienen el diagnóstico de ser un proceso de acalasia, inclusive pacientes que vienen con diagnósticos psiquiátricos de bulimia. Y cuando hacemos el estudio completo, nos damos cuenta que se trata de otra patología, y lo que más nos llamó la atención es que en nuestro medio tenemos mayor incidencia sin ser un sitio que tenemos tanto Chagas como es Argentina o Bolivia. Ya, perfecto. ¿Y de pronto estos pacientes se encasillaron para recibir algún tipo de tratamiento? Sí, bueno, como no son pacientes, la mayoría no son pacientes propios de los centros, los pocos pacientes que son propios de los centros, la primera opción y la más fácil, asequible, es la dilatación con Rigiflex. Obviamente, en los datos actuales, la primera opción en cualquiera de los 3 tipos de acalasia es el POEM, sabiendo que el POEM tiene el problema de tener un reflujo gastroesofágico posterior al procedimiento mayor que en las otras opciones. También se puede hacer, dependiendo del tipo de acalasia, especialmente en la tipo 1, una cirugía, una cardiomiotomía, o en pacientes que tienen muchas comorbilidades o pacientes ancianos mayores de 75 años, se usa solamente aplicación de Botox, que nos daría esta toxina botulínica, una opción de tratamiento rápida y efectiva. Lastimosamente hay que repetir cada 6 meses. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy buen tema. Bueno, siguiendo ahora, vamos ahora con el tema de la doctora Joana Vega. Ella nos va a presentar tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker por vía transoral con LigaSure. Doctora, buenos días. Buenos días.
Doctora, si quiere compartir su pantalla para que pueda empezar. Ahí está, no sé si es que se compartió la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, bien, ya. Buenos días, estimados doctores. Es para mí un honor presentar en esta mañana el tratamiento endoscópico del divertículo de Sanger por vía transoral con LigaSure, un estudio realizado en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca por parte del Servicio de Cirugía Torácica y el Servicio de Gastroenterología. Sí, ahí está. Como una breve introducción a esta patología, tenemos que el divertículo de Sanger es una herniación de la mucosa y submucosa de la pared esofágica, teniendo una prevalencia del 0.01 al 0.11%, predominando en el sexo masculino. La de esta patología es bimodal entre los 55 y 65 años y en otra presentación en mayores de 80 años. La forma de presentación del divertículo es de manera variable, puede ser de manera sintomática o puede producir cierta sintomatología como regurgitación de alimentos, halitosis o la presencia de una tumoración en el cuello. El tratamiento está indicado siempre y cuando el divertículo sea sintomático, ya sea de manera quirúrgica, con la miotomía del cricofaringio, basado en una diverticulectomía o diverticulopexia, o a su vez por vía transoral, mediante el corte con LigaSure, que es el objetivo de este trabajo, presentar nuestra experiencia que hemos tenido con los pacientes. Nuestro estudio fue prospectivo de los casos diagnosticados e intervenidos en el periodo de enero a diciembre del 2019, estudiando variables como edad, sexo, los síntomas de los pacientes, el tamaño del divertículo, el tratamiento, el tiempo de estancia quirúrgica, el tiempo quirúrgico, los días de hospitalización, si es que han existido complicaciones recidivas, la evolución de los mismos y el tránsito esofágico postoperatorio. Como resultados de nuestro estudio tenemos que fueron diagnosticados hombres en el 100%, los síntomas en el 100% fueron halitosis y disfagia, con una mediana de edad de 73 años, una mediana del alto del divertículo de 45 milímetros, del ancho de 40 milímetros, una mediana de tiempo quirúrgica de 60 minutos, una mediana de hospitalización de 4 días. Posterior a la realización del procedimiento, se les realizó un tránsito esofágico, en donde se comprobó ya la desaparición del tabique en la proyección lateral. Ninguno de nuestros pacientes tuvieron una complicación ni recidiva, y como conclusión tenemos que el divertículo de Sanger, al ser tratado por vía transoral, mediante LigaSure, es una técnica factible y eficiente. A continuación, les vamos a mostrar un video que se realiza la técnica. La idea es el corte del tabique que se encuentra uniendo tanto el divertículo con la pared esofágica. Un segundo que corre el video.
Vamos a esperar unos minutitos a ver si puede aparecer el video del procedimiento. No sé si nos ayudan con eso. Buenos días con todos. Al parecer creo que la doctora tuvo un problema con su internet, ya que no la encuentro en la sala y además dejó de compartir su pantalla. ¿Cómo está? Bueno, esperamos de pronto un minuto a ver si la doctora puede entrar a la sala. Sí, esperemos un minuto y si no, seguimos, por favor, por honor al tiempo. Nos quedamos con la parte más emocionante de la presentación. Doctora Carrión, por favor, continuemos. Parece que justo se conectó este momento. Ya. Doctora Vega, ¿me escucha? Doctora, al momento de presentar, por favor, apague su cámara para que tenga un mejor internet, por favor. Buenos días. Le escuchamos, doctora. Si por favor podemos retomar la presentación donde la había dejado. Sí, disculpen, lo que pasa es que no sé, tengo un problema técnico que me sacan se me sale de la sala, entonces. Sí, doctora, el problema que Deme un tenemos segundito porque ya su casi estoy por terminar. Sí, ahora estoy intentando. No sé si ahí se compartió ya la pantalla. No, doctora, todavía no vemos nada. ¿No se comparte la pantalla? No. Ahí. Ahí se compartió. Sí, ahí está, doctora. Si retomamos en la parte que quedó. Mil disculpas. Sí, mil disculpas. Para finalizar, les voy a compartir un video donde que se realiza el procedimiento. Con esta técnica, de inicio se realiza un tránsito esofágico para identificar el divertículo, como se ve ahí.
paciente Bueno, parece que está complicado el tema del video. Yo creería que podemos seguir con el siguiente tema y posteriormente, si hay la oportunidad, que la doctora presente el video para terminar su exposición. Mientras tanto se trata de solucionar eso, vamos a continuar con la doctora Cristina Zambrano. Ella nos va a presentar el tema Evaluación de calidad en endoscopía digestiva alta en procedimientos de emergencia en un hospital de segundo nivel en la ciudad de Quito en un periodo de 4 meses. Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días, ahí me pueden escuchar y mirar. Sí, doctora, muy bien. Buenos días, mi nombre es Cristina Zambrano. Yo les voy a hablar sobre la evaluación de calidad de endoscopía digestiva alta en procedimientos de emergencia en el Hospital Enrique Garcés. Nosotros somos un hospital de segundo nivel en la ciudad de Quito. Esta evaluación se hizo durante un periodo de 4 meses, de octubre del 2019 a enero del 2020. Como sabemos, la endoscopía es una herramienta fundamental y la calidad debe ser algo transversal en nuestra práctica. Nos permite proporcionar el servicio más adecuado para lograr el mejor resultado posible con el mínimo de riesgos y efectos. Varias son las publicaciones que han aparecido, recomendaciones que lo que buscan es buscar indicadores que nos hagan o nos permitan hacer medible esta calidad endoscópica. En este objetivo, lo que se pretendía es ver el grado de cumplimiento tanto para los parámetros pre-procedimiento, durante el procedimiento y post-procedimiento de nuestras endoscopías en emergencia. Además, esto nos iba a permitir describir un poco qué hallazgos tenemos y establecer un plan de mejoría de calidad de endoscopía. Total, tuvimos 75 procedimientos hechos por emergencia, el 92% de estos fueron por sangrado digestivo alto y otro motivo fue la ingesta de cuerpo extraño. De los sangrados digestivos altos, la mayor prevalencia fue por úlceras pépticas, pero casi en igual proporción tenemos los sangrados de tipo varicial, seguido por hallazgos de gastropatías, esofagitis o tumorales. De los de origen péptico, la mayoría, el 54% de úlceras ubicadas en antro, seguido de un 25% en cuerpo, un 16% en duodeno y en incisura un 4%. La mayoría de estos pacientes se los encontró con un estadio Forres 3. De los pacientes con sangrado varicial, el 100% de varices esofágicas se realizó ligadura endoscópica. 2 pacientes se encontraron puntos de ruptura reciente, 3 de ellos con sangrado digestivo activo. 1, pese a la terapéutica tanto endoscópica o farmacológica, falleció. Y tuvimos una variz gástrica que la referimos a otra unidad. La mitad de los pacientes que ingresaron por cuerpo extraño se logró identificar. Un caso requirió ingreso hospitalario para descarte de perforación y la mitad de los pacientes no identificamos cuerpos extraños. Ahora, en cuanto a la evaluación que hicimos de la calidad pre-procedimiento, son varios los parámetros que observamos en cuanto a indicadores dependiendo de las guías que observemos. En nuestro caso, al ser procedimientos de emergencia, todos presentaban una evaluación previa por un médico de gastroenterología. Por ende, la indicación con la correlación fue del 100%. A veces en procedimientos de emergencia no se puede hacer un consentimiento informado adecuado. Sin embargo, en nuestro corte de meses sí tuvimos el 100% de cumplimiento. Se registró el riesgo que el paciente tenía preendoscopía dado por el gastroenterólogo o si se sometía a sedación por el anestesiólogo. El ayuno fue constatado en el 100% al interrogatorio, sin embargo, el 2% se encontró. No tenemos un protocolo de preparación de endoscopía o de detección
información de qué calidad encontramos la mucosa. Y la guía británica recomienda que tengamos un mínimo de 100 endoscopías por año. También tuvimos un 100% de cumplimiento de todos los gastroenterólogos. En cuanto al registro de cuánto tiempo dura un procedimiento de emergencia, esto fue reportado en el 88% de los casos con un tiempo medio de 15 minutos, un mínimo de 2 y un máximo de 62 minutos. No alcanzamos el mínimo recomendado por la ESG, que es el 90% de registro. La fotodocumentación, nuestro servicio no dispone de impresora, pero tenemos un registro digital de almacenamiento de imágenes. Sin embargo, la ESG recomienda que al menos un 90% de procedimientos deben tener registro y nosotros tenemos solo un 46%, así que tampoco tenemos cumplimiento en esto. En cuanto a realizar procedimientos bajo sedación, la mayoría de guías dan por hecho que todos lo hacemos. En nuestra realidad un poco pública, a veces es complicado manejar esto. El 56% de nuestras endoscopías de emergencia se realizó con apoyo de anestesiología, pero 33% solamente con anestésico tópico y 3 pacientes de emergencia tuvieron que ser diferidos por falta de tolerancia. La ASG recomienda un registro de la medicación, las dosis administradas, registrar los inconvenientes en la sedación o en la vía aérea. Nosotros llevamos una hoja de registro que también la llena enfermería. Sin embargo, hay algunos ítems que se desglosan de este parámetro en donde todavía tenemos incumplimiento, así que nuestro cumplimiento es solo del 90%. La pertinencia entre utilizar nomenclatura internacional y la redacción que tenemos en el informe, hicimos también una evaluación de esto y tenemos un 92% de cumplimiento. El mínimo recomendado por la ESG es el 95%. No tenemos un registro de cuál fue la experiencia del paciente y tampoco, si bien monitorizamos las complicaciones, no llevamos un registro escrito de monitorización posterior a la realización de terapéutica endoscópica. Aquí hay una tabla de resumen, hay algunos ítems que tienen más parámetros, sin embargo, hemos tratado de sintetizar un poco como un semáforo. Aquellos parámetros que tenemos cumplimiento, otros que nos hace falta trabajar mucho y aquellos en donde estamos cerca de cumplir las metas. Como conclusión, nuestras endoscopías de emergencia, la primera causa fue el sangrado digestivo alto, de origen péptico seguido por el varicial y otra causa fue la extracción de cuerpos extraños. Nos hace falta cumplimiento tanto en los parámetros pre, intra y post procedimiento, pero esta autoevaluación que realizamos, el objetivo principal fue podernos plantear nuevas metas para mejorar la calidad y la atención del paciente, no solamente en procedimientos de emergencia, sino también en todos los procedimientos, es decir, también los electivos que se llevan a cabo en nuestra unidad. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, doctora. Creo que es importante siempre conocer la realidad de los diferentes sitios. No sé si de la gente que nos está escuchando tienen preguntas, pueden hacerlas por medio del chat. Mi pregunta sería, doctora, si en los pacientes que tenían hemorragias digestivas, conociendo de pronto un poco las limitaciones del hospital, la endoscopía se realizaba bajo, se intubaba a los pacientes previamente. Claro, si es que el paciente tenía, por ejemplo, sangrados por hematemesis, dentro del registro que llevamos de endoscopía, o se hace en sala de endoscopía o se hace en quirófano. La mayoría siempre se busca el apoyo de anestesiología. A veces incluso nos ha tocado diferir un poco, pero hacerlo bajo criterios de seguridad. Entonces, tenemos esa facilidad siempre y cuando se pueda coordinar con el servicio de quirófanos y de anestesiología. Pero sí, si es que hay signos de sangrado activo, hematemesis, hay que proteger vía aérea y se lo he hecho bajo ese parámetro. Perfecto. Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a seguir con el doctor José Anchundia. El doctor nos va a presentar el tema terapéutica endoscópica en lesiones de Delacroix, reporte de 2 casos. Buenos días, doctor. ¿Nos ayuda prendiendo el micrófono, por favor? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, doctor.
Ya, perfecto. Buen día con todos. Vamos a hacer una presentación. Creo que está ahí ya la presentación, me parece, ¿no? Sí, 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 la podemos ver. Ya, perfecto. Primero quiero agradecer al Comité Científico del Congreso de Gastroenterología, al Núcleo de Gastroenterología de la SUAY, por brindarnos este espacio un poco subgénero por la situación en la cual estamos viviendo, pero bueno, hay que acostumbrarnos a las nuevas medidas. Lo mismo, bastante corto en la presentación de 2 casos clínicos. El primero lo hemos denominado endoscopia in extremis, uso de hemoclic por sangrado por varices esofágicas, varices gástricas, perdón, por medio de un caso, ¿no? El tratamiento para el sangrado digestivo varicial está previamente establecido. Sabemos que tenemos guías como las de Babeno 6, en las cuales la ligadura constituye la elección para las varices esofágicas y el cianoacrilato para las varices gástricas. El uso de clic metálico se ha descrito en caso y en varias series de casos para aquellos pacientes que presentan ruptura significativa de la pared de un vaso gástrico o inclusive de una varice esofágica. La presente presentación, por la redundancia, es un paciente de masculino de 77 años de edad con antecedentes de cirrosis hepática, más varices esofagogástricas tratadas con ligadura endoscópica y cianoacrilato con COIS por vía endoscópica en el año del 2017. El paciente ingresa a la intensidad clínica en la cual laboramos por presentar un cuadro clínico de 2 horas de evolución, un sangrado digestivo con hematemesis y con vital que condicionan a estar inestable. Centrada por vía endoscópica dentro de las primeras 12 horas del cuadro clínico, previa compensación al paciente, se decide realizar intubación selectiva por presentarse un sangrado activo. En la endoscopia digestiva alta, cuando encontramos varices esofágicas pequeñas, sin aparentes puntos de ruptura, el estómago está totalmente condicionado por la presencia de sangre roja con coágulos que ocupan el fondo, que imposibilitan realmente evidenciar el sitio de ruptura, ¿no? Se le decide realizar maniobra de fundación al paciente y encontramos un sangrado de una varices gástrica que se extendía por la curvatura mayor. En ese momento se decide colocar un clip hemostático, ¿ya? Y se controla el sangrado digestivo, ¿no? Como conclusiones de este caso clínico, pues bueno, el uso del hemoclip me parecería ser que es una herramienta para el sangrado digestivo en aquellos que presentan un sangrado masivo, sobre todo para las varices gástricas. Es una herramienta que no la podemos desechar, que ojalá que ya ha habido varios reportes de casos a nivel mundial y que podría ser una herramienta de rescate para estos sangrados tan evidentes y muy difíciles de controlar, ¿no? Muy bien, doctor. Muy interesante y como usted dice, en extremis, el sangrado. Aparte, una Sí, pregunta, aparte del clip, de pronto la utilización, bueno, en él se sabía que tenía varices gástricas, pero la utilización de adrenalina, ¿qué opina usted? y bueno, pues realmente la utilización de adrenalina, básicamente para aquellos pacientes que presentan úlceras, pero para varices gástricas probablemente nosotros no hemos tenido la experiencia de utilizar este método. Sí tenemos experiencia de 2 casos clínicos en 2 varices gástricas, y lo que puedo decirles es que nosotros hemos llevado controles, que está fuera de este caso, un seguimiento de más o menos 4 semanas a un mes. No hay ningún tipo de problema en que el kit se caiga. De hecho, se va a caer más o menos entre las 2 a 4 semanas. Se forma un tejido de granulación y no ocurre aparentemente, no ocurre nada en ese sentido. Nosotros hemos revisado la literatura, tenemos 2 casos como tal, y es una herramienta muy válida, ¿no? El riesgo de resangrado por caída del clip, de hecho ya lo hemos tenido en 2 pacientes y no hemos tenido ningún tipo de problema. Perfecto. Muy bien, doctor. Seguimos con usted mismo, con la presentación de terapéutica endoscópica Con el en lesión de Delannoy, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no? Entonces, a continuación, bueno, nosotros prácticamente en nuestro servicio estamos más
encaminada hacia la parte terapéutica de sangrados digestivos. Bueno, acá tenemos la posibilidad de encontrar dos casos de Dielafua. La lesión vascular de Dielafua es una causa importante de hemorragia gastrointestinal de difícil abordaje y sin un tratamiento oportuno conlleva un riesgo elevado de mortalidad. Hasta la fecha existen varias opciones terapéuticas, se puede utilizar CLIP, adrenalina, métodos térmicos, bandas. Sobre todo se destacan los métodos mecánicos como la primera opción en la terapéutica endoscópica, ¿no? Pues bueno, en el periodo laxo entre el 2019 y 2020 tuvimos 2 pacientes con diagnóstico de enfermedad de Dielafua. El primer paciente de 55 años de edad con antecedente de hipertensión arterial que realizaba sangrado digestivo con hematemesis sin inestabilidad hemodinámica. A la endoscopia se evidencia una Perdón, doctor. lesión. No ¿Sí me sé escucha? si nos puede compartir la pantalla. Ah, perdón. A ver, veamos acá. Claro, automáticamente me salió, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Sí. Perfecto. Mil disculpas, ¿no? Entonces, está tratando de indicarles en resumen de nuestro segundo póster es que nosotros tuvimos otros pacientes entre el 2019 y 2020, uno de 55 años de edad, con un cuadro de un sangrado digestivo, sin inestabilidad hemodinámica, con un antecedente de hipertensión arterial. Se le realiza una endoscopia entre las primeras 4 horas, con evidencia de una lesión vascular de más o menos 5 milímetros con un sangrado resumante en fondo. Se decide colocar una banda y se controla el sangrado digestivo, ¿no? El segundo paciente evidenciamos una lesión vascular de 6 milímetros de la región subcardial con signos recientes de resangrado y realizamos la terapéutica con 3 hemoclip con control de sangrado. Ambos pacientes tuvieron en observación 72 horas sin evidencia de resangrado, se decide dar el alta médica, ¿no? Le seguimos a los pacientes, no hubo evidencia a los 2 meses de resangrado como tal, ¿no? Pues la conclusión es que tenemos de 2 casos con 2 técnicas diferentes, pues bueno, es que es válido tanto el uso de hemoclip como bandas para el tratamiento de la enfermedad de Dielafua. El uso del método dependerá sobre la experiencia del endoscopista, la accesibilidad y el costo de cada centro endoscópico. Por ejemplo, en nuestro primer caso, pues bueno, nosotros la disponibilidad en ese momento, porque teníamos otro sangrado digestivo, era de bandas, ¿no? Pero en ese momento se nos habían terminado los clips y utilizamos sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? En otro paciente se decidió utilizar los clips. Depende realmente de la conclusión del manejo de la experticia del endoscopista, ¿no? Probablemente los costos, inclusive para las bandas, me parece que es un poco menor, porque hay que recordar que en la enfermedad de Dielafua se puede utilizar más de 2 clips y ahí ustedes pueden comparar los costos y precios. Y realmente la conclusión es la eficacia de ambos métodos y no solo centrarse en el uso de los hemoclip. Muy bien, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé si tengan de pronto algún estudio realizado de pacientes en algún periodo de tiempo con lesiones de Dielafua, como Y para les cuento saber que, qué antecedentes en común tenían o si había algo en común que provoque las lesiones. pues bueno, realmente está escrito que entre el 1 y 1.7% son de sangrado digestivo por causa vascular. Realmente solo hemos tenido 2 casos durante este periodo de tiempo y las comparativas que eran pacientes sin más que un antecedente de hipertensión arterial, no había otros antecedentes de importancia como para hacer una conjetura que no tenga nada que ver con la terapéutica endoscópica, ¿no? Ya, muy bien. Doctor, seguimos con su última presentación. Muy bien. Que sería un estudio descriptivo del sangrado digestivo alto en un centro de derivación de Manabí. Correcto. Y con esto terminamos. Agradezco nuevamente
a la Sociedad de Gastroenterología, el núcleo de la SUAY, por la importancia de... Doctor, por favor, no olvide compartir su pantalla. ¿no? ¿Está compartida? No estamos viendo su pantalla, doctor. Bueno, no se está compartiendo. Vamos a ver. A ver, veamos. Ahora sí. Ahora sí estamos, ¿verdad? Hola. Sí, doctor, está perfecto, ahora sí. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, para terminar, en relación a nuestros dos primeros pósteres que hemos tenido, pues bueno, yo soy un gastroenterólogo de acá a la provincia de Manabí, específicamente de Manta, y al llegar acá yo tengo aproximadamente 2 años y me llamaba mucho la atención que teníamos un sangrado digestivo alto, pero probablemente no como las estadísticas lo mencionaban, así que decidimos hacer un pequeño estudio. El siguiente estudio determina los hallazgos epidemiológicos, clínicos y endoscópicos de sangrado digestivo alto. Este estudio fue realizado en un centro de derivación de una clínica acá de mi ciudad, ¿no? Pues bueno, ustedes saben que el sangrado digestivo alto es la principal afectación o afección digestiva atendida en la urgencia de la mayor parte de los hospitales del mundo. En unos datos obtenidos en el 2018 de la Gran Bretaña, el mayor porcentaje de las causas de sangrado digestivo correspondían a enfermedad ulceropéctica, erupciones de mucosa de esófago, estómago, duodeno, y un 8% corresponderían a sangrado varicial. El comportamiento de causas del sangrado digestivo alto también es dinámico. Hay que recordar que en determinados países la causa de sangrado digestivo varicial es principal, por ejemplo, Egipto y en ciertas zonas de México, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido realizar un estudio que determine las causas de sangrado digestivo alto, ¿ya? En nuestra provincia, en Manabí. El estudio y el diseño fue un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo, que consideró a todos los pacientes con sangrado digestivo alto derivados de las diferentes unidades hospitalarias de nuestra provincia, a la clínica de convenio, y entre agosto y diciembre del 2019 fue más o menos la corte que realizamos, ¿no? Se encontró 48 pacientes que incluían con estos criterios. El tipo de muestreo es aquellos pacientes que es un tipo de muestreo no probabilístico, de tipo casual, incidental o por conveniencia, ¿no? Porque ya tenían que reunir los criterios de sangrado digestivo para incluirse, sangrado digestivo alto para incluirse dentro de este estudio, ¿no? Los resultados, bueno, en ese periodo de lazo hicimos 92 procedimientos endoscópicos, de los cuales 49 corresponden a sangrado digestivo alto, un porcentaje del 53.26%, de los cuales el 35.60% correspondían al sexo femenino y el 64.40% al sexo masculino, ¿no? Los hallazgos endoscópicos en relación a nuestro estudio fue que el sangrado varicial por varices esofagogástricas corresponderían a un 47.9%, y en sangrado no varicial, que incluyen todas las causas, como úlceras pépticas, cáncer gástrico, lesión de la FA, corresponderían al 52.1%, ¿no? La distribución de la edad de nuestros pacientes fue una media de 60 años, con una desviación de más o menos 13 años. Y este es el resumen del estudio que hemos realizado, ¿no? El tipo de sangrado fue 52.1% para sangrado no varicial y 47.9% para sangrado digestivo varicial. La presentación clínica fue 27.9% para hematemesis, pero 37.5% para melenas, y una combinación entre hematemesis y melenas un 33%, ¿no? Solo un paciente realizó proctorragia, un paciente hemodinámicamente inestable con tránsito alto. El 70.8% fueron pacientes estables y un 29.2% fueron pacientes inestables. Como antecedentes de cirrosis, pues bueno, no habían cuadros con cirrosis antecedentes como tal en el 72.9%, ¿no? Y los
hallazgos endoscópicos que encontramos en ese momento, la primera causa ya desglosada. Causa por causa, pues tenemos las varices esofágicas, 19 pacientes con 39.60%, y la segunda causa, pues bueno, fue úlcera gástrica Forrest 3, 10 pacientes con el 20.80%, ¿no? Y los procedimientos endoscópicos realizados, pues bueno, realizamos procedimientos terapéuticos, que básicamente fue la endoscopia con ligadura, a los 19 pacientes con 39.6%, y la endoscopia más el uso de clic y adrenalina a 7 pacientes, que correspondía al 14.58%. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este estudio? Pues, las varices esofagogástricas por separado, no por sangrado varicial y no varicial, sino por separado, corresponderían a la primera causa de sangrado digestivo alto, seguida de la enfermedad ulceropéctica, que menos de un tercio de nuestros pacientes se encontraban hemodinámicamente estables y han requerido manejo en terapia intensiva. El grupo más etario afectado fue el adulto mayor, el adulto maduro y el adulto mayor, y los procedimientos endoscópicos terapéuticos más realizados fueron la ligadura de varices y el uso de clip con adrenalina. Pues, ¿qué recomendaciones tenemos? Pues es un estudio observacional que permite plantearse la posibilidad de realizar futuros estudios. Acá hemos escuchado al doctor Cuello hacer un estudio multicéntrico. Pues bueno, esa es una de las posibilidades, porque ahí queda la duda, ¿no? De que si realmente en nuestro país tenemos muchas varices esofágicas, al menos en mi provincia se me llama mucho la atención de que nosotros tenemos muchas pacientes con sangrado digestivo varicial, y determinar en diferentes hospitales, primero en la provincia, y primero la posibilidad de luego hacer un estudio multicéntrico a nivel nacional, y determinar si de verdad estamos en ese porcentaje entre el 7 al 8%, como dice la literatura mundial, o de repente estamos en un rango mucho más alto, probablemente no medido hasta el momento, ¿no? Entonces, esas son las conclusiones de mi estudio y recomendaciones. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Buenas las 3 presentaciones. Quisiera ver si la doctora Vega de pronto está en la sala para que nos presente la parte final de su presentación y poder dar por terminada la primera parte de... Claro, ya contamos con la doctora Vega dentro de la sala. Sí, por favor, doctora Vega, ¿puede seguir con la presentación? Buenos días, de esta manera se está viendo si se comparte la pantalla. Sí, doctora, estamos viendo. Quiero pedirles 1000 disculpas, la verdad que tengo un problema con el internet y estoy queriendo correr el último video como parte final de la presentación. Como les había explicado, la técnica el tratamiento para el divertículo de Senker es el corte del tabique, principalmente mediante ligature. El paciente tiene que estar con anestesia general, con el cuello hiperextendido y girado hacia la izquierda. De inicio se les hace un tránsito esofágico, como se está viendo de esta manera, para identificar. Seguido de lo mismo, una endoscopia inicial. Ahí se ve en el fondo la comida en el fondo del divertículo. La finalidad de esto es localizar el tabique, que es en donde va a ser el corte. Una vez identificado el tabique, como se ve en este momento, se procede a la introducción de una guía de silicona, la que tiene por objeto aislarle completamente. Ahí le vamos a aislar completamente el tabique. Seguido de lo mismo, se procede ya a la introducción del ligature. Ahí está el tabique individualizado.
y seguido de lo cual se produce ya el ligashur, donde se va a realizar el corte. Ahí se ve ya el inicio del corte. En algunos divertículos los tabiques son más delgados y con un solo corte puede tener ya éxito. En este caso vamos a realizar 2 cortes con ligashur para tener un mejor resultado, porque a la primera no hubo la liberación completa. Como se observa ahí, se va a proceder a una segunda aplicación debido a que no hubo una liberación completa del tabique. Seguido de lo cual ya se ve el tabique seccionado. Y eso sería todo. Posterior al procedimiento se les realiza un tránsito esofágico y en la proyección lateral ya no se evidencia el tabique. Eso quiere decir que hay un éxito en el procedimiento. Los pacientes permanecen en NPO 24 horas y posteriormente se les inicia con dieta líquida y según evolución se progresa la dieta. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muy, muy interesante y una novedosa técnica. Sí, dígame, doctora. No, mi pregunta es, ¿estos procedimientos se hacen con endoscopio normal o tiene que ser un endoscopio terapéutico? Puede ser en endoscopía rígida y flexible, no se necesita un endoscopio específico para esto. Ya, y eso fue en conjunto con cirugía de tórax, ¿verdad? Cirugía de tórax y el servicio de gastroenterología del hospital. Muy interesante. Endoscopía posterior no tenemos todavía de paciente, ¿verdad? Endoscopía, Solo el tránsito. no, endoscopía posterior no, pero con el tránsito ningún paciente ha tenido recidiva ni se ha complicado. Todos los pacientes estudiados. Perfecto. Hay una pregunta en el chat que nos dicen, ¿porcentaje de perforación con ligashur? ¿Tienen alguna experiencia de eso? Al momento no, ninguno de los pacientes se han complicado, no ha habido ni perforación, no ha habido nada de este tipo de cosas. Obviamente sí hay un porcentaje del 0.06% que menciona la literatura, pero nosotros no hemos tenido ninguna experiencia en cuanto a esto. Nuestros pacientes, ninguno se complicó y ninguno es recidivo. ¿Y cuántos pacientes ya van recibiendo este procedimiento? Nuestro trabajo es hecho en el 2019. Como la incidencia es bajita, nuestro estudio fue solamente en 4 pacientes. Esos fueron todos los pacientes diagnosticados en ese periodo e intervenidos con esta técnica, que fue efectiva durante este procedimiento. Perfecto. Acá la doctora Natalie Pinos nos hace una aclaración de que el endoscopio utilizado es un endoscopio pediátrico. Asumo que para tener más espacio de trabajo con el ligashur. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su presentación. Ahora nos vamos a un receso de 10 minutos. En 10 minutos nos vemos para seguir con la segunda parte de temas libres. Muchísimas gracias también. Buenos días, muchas gracias a todos los ponentes de este primer módulo. Por favor, les pedimos que entren como un link de participante. El link ha sido enviado a su WhatsApp. Y a los demás participantes, a los que no han sido ponentes, por favor ingresar a este mismo link o simplemente refrescar la página una vez culminado el break. Muchas gracias, doctora, por su gentil moderación. Le pedimos que ingrese usted en el mismo link. Gracias. Perfecto. Y buen día. Gracias.